Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio de resolución de cubiertas inclinadas a partir de la planta que veis que representa la línea de aleros de una casa o una edificación, sabiendo que dichos aleros son todos horizontales y que los aleros correspondientes a los dos patios que veis están a la misma altura que los exteriores. Sabemos también que la pendiente de los faldones, que es cada paño de cubierta, es la misma. En este caso, el ejemplo 3D está a 30 grados, pero podría ser con cualquier otra inclinación, ya que en planta, la vista en planta sería igual. Pues bien, con estos condicionantes vamos a resolver el ejercicio. Estos ejercicios se resuelven básicamente haciendo bisectrices. Tenemos que hacer bisectrices entre aleros y para comenzar podemos comenzar por un par de aleros que estén como enfrentados y que formen un espacio como estrecho. Vamos a comenzar lo primero por numerar los aleros, como veis, del 1 al 21, todos, los de la parte exterior y los de los patios. Y a continuación vamos a ir a zonas estrechas donde encontramos aleros enfrentados, como por ejemplo 3 y 9, 6 y 15, para estos aleros tendríamos que hallar las bisectrices que forman 20 y 12. Podríamos comenzar por cualquiera de estos sitios. En el caso de que sean paralelas, la bisectriz sería una paralela que estuviera a la misma distancia de las dos, 17 y 8. Vamos a comenzar por 3 y 9. 3 y 9, como son dos líneas paralelas, la bisectriz como tal no existe. Lo que vamos a hacer es dibujar, como veis, en perpendicular a 3 y a 9, vamos a comenzar dibujando un segmento perpendicular. Y a continuación vamos a realizar la mediatriz de dicho segmento. Estamos buscando una paralela a 3 y 9 que sea equidistante a las dos. Concentro en un extremo del segmento y un radio mayor a la mitad, dibujamos dos arcos, tal y como veis. Y a continuación concentro en el extremo superior, dibujamos con el mismo radio otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos por donde va a pasar la mediatriz buscada. La vamos a numerar con los números de los aleros a los que se refiere, es decir, 3, 9. A continuación vamos a empezar a hacer bisectrices de los ángulos, de los vértices cercanos a 3, 9. Vamos a comenzar con el 3, 4. Concentro en el vértice y un radio cualquiera, dibujáis el arco que veis y a continuación concentros en los puntos donde este primer arco corta a 3 y 4 y como veis un radio mayor, dibujamos dos arcos que van a tener el mismo radio entre sí y que se cortan en un punto por donde va a pasar la bisectriz. Como veis, estamos dibujando la bisectriz hacia afuera, para que ensucie el dibujo lo menos posible, por ese punto, unido con el vértice, y prolongamos tal y como podéis ver. Ahí tenemos la bisectriz que la numeramos con los lados a los que se refiere, es decir, 3, 4. Continuamos con la bisectriz 8, 9. Igual. También hacia afuera, dibujamos un primer arco con un radio cualquiera que corta a 8 y 9 en dos puntos que van a ser centros de otros dos arcos. Como el ángulo es obtuso, tenemos que abrir un poco más el compás. Como veis, también lo dibujamos hacia afuera para ensuciar el dibujo lo menos posible, para no concentrar líneas de construcción en el interior. Unimos el punto con el vértice y prolongamos y como veis las tres bisectrices, 3, 9, 3, 4 y esta nueva, que se va a llamar 8, 9, se cortan en el mismo punto. Pues bien, aquí empezamos con el juego numérico. Ese es el punto. Los números que se repiten los eliminamos. Es decir, por ejemplo, se repite el 3 y se repite el 9.
Los números que no se repiten son el 4 y el 8. Pues bien, la nueva línea que continúa hacia la izquierda desde ese punto va a ser la bisectriz de 4, 8. Así se resuelven las confluencias de bisectrices, ya sean de 2, de 3, de 4, siempre igual. Los números que se repiten fuera y los que no se repiten son los que conforman la dirección resultante. Prolongamos 4 y 8, tal y como veis, y por ese punto y por el de la intersección anterior va a pasar la nueva línea, la línea 4, 8. Esa sería la línea 4, 8. Bien, ¿cómo continuamos? Como no nos encontramos ahí con ninguna bisectriz, vamos a tener que hacer lo que decíamos al principio, es decir, dos líneas enfrentadas, hacer la bisectriz de dos líneas enfrentadas, la de 17 o bien con 4 o bien con 8. Vamos a hacer 17, 8, así que prolongamos el 17, vamos a hacer la bisectriz de 7, de 17, 8. Prolongamos 8 también, se cortan en ese punto que veis, y a continuación vamos a hallar la bisectriz de ese ángulo. Concentro en el vértice que acabamos de hallar. Aquí no podemos, como veis, dibujar la bisectriz hacia afuera, ya que no hay espacio. Dibujamos un arco que corta a 17 y 8 en dos puntos, que van a ser centros de otros dos arcos. En este caso vamos a reducir un poco el ángulo, el radio, perdón. Y ahí tenéis la bisectriz nueva. La unimos con el vértice y lo prolongamos hasta que corte a 4, 8. Ahí tendríamos 17, 8. 17, 8 corta a 4, 8 en ese punto. El número que se repite en este caso es el 8 y los restantes son 17, 4. Que son esas dos líneas que veis ahí. Me toca prolongar 17 hacia arriba hasta que corte a 4. Y desde ese punto, unido con la intersección anterior, voy a obtener la línea 17, 4 por la que continúa nuestra cubierta. Bien, vamos a continuar con la siguiente bisectriz que se va a encontrar ese 17, 4, que es la 14, 17, tal y como podéis ver. Así que, como siempre, hacemos la bisectriz hacia adentro, hacia el patio, tal y como veis. También con la finalidad de distribuir las líneas de construcción para que no se nos concentren demasiado en determinadas zonas del dibujo. Ahí tenéis el tercer arco que corta al segundo en ese punto, que unido con el vértice me da la bisectriz que estoy buscando, que la prolongo hasta que corta a 4, 17, tal y como veis en ese punto. Numeramos esa línea, que va a ser 14, 17. Y corta, como veis, a 4, 17 en ese punto. Y lo de siempre, el número que se repite fuera. Y nos quedamos con los otros dos, que en este caso son 4 y 14. Que son estas dos líneas que veis ahí. Me toca prolongar hacia abajo. 14, tal y como veis. Y 4 hasta que corta a 14 en ese punto por el que pasa la bisectriz buscada. Lo unimos con la intersección anterior y obtenemos el siguiente punto. Como veis, si tenéis las ideas claras, es muy sencillo, es siempre igual. Es un tema de bisectrices y ese pequeño juego numérico del que os estoy hablando. La siguiente bisectriz que se va a encontrar parece que va a ser 4, 5, así que hallamos la bisectriz. Si tenemos dudas si se va a encontrar antes una u otra, pues hacemos las dos y la que corte primero. En algún caso, en este ejercicio va a suceder. La dibujamos también hacia afuera, aunque tenemos poco espacio, tal y como veis. Es un ángulo mayor de 180 grados.
Y los arcos 2 y 3, en este caso, me toca abrir un poco el compás para aumentar el radio. Ahí tenéis el segundo arco y con el mismo radio siempre segundo y tercer arco. Ahí tendríamos el tercero que corta el segundo en un punto que unido con el vértice me va a dar la bisectriz 4-5, que como veis corta a 4-14 en ese punto y lo de siempre. El juego numérico, el número que se repite fuera y nos quedamos con los otros dos. En este caso es 5 y 14. 5 y 14, que son esas dos líneas que veis marcadas en rojo, me toca prolongar 14 hacia arriba y probablemente 5 un poquito hacia la izquierda. Así que empezamos con el 5 y seguimos con el 14. Hallando ese punto de intersección, que unido con la intersección de faldones anterior, me da la nueva línea de cubierta, que sería 5-14. A continuación vendría la bisectriz de 14-15, que también, como veis, la hacemos hacia adentro, hacia el patio. Como es un ángulo agudo, no hace falta cambiar el radio de los arcos para los arcos 2 y 3, aunque lo voy a abrir un poco más para que ocupe una zona distinta a la bisectriz anterior. Tal y como podéis ver, hallamos, como veis, ese punto que unido con vértice me da la bisectriz buscada, 14-15. Seguimos con el ángulo recto superior, que no sabemos si va a cortar antes o después, a 5-14, que como veis no necesitamos hallar la bisectriz, ya que con una escuadra a 45 grados podemos dibujarla. Ahí tenéis 5-6, que corta a 5-14 y a 14-15 en un mismo punto. Lo de siempre, los números que se repiten, que son el 5 y el 14, los eliminamos y nos quedamos con los otros dos, que en este caso son el 6 y el 15. Que son esas dos líneas que veis marcadas en rojo. Me toca alargarlas hacia abajo, alargar el 15. Alargamos el 15 hasta que corta el 6 en ese punto que unido con la intersección anterior me da 6-15. Tal y como podéis observar. Seguimos con la siguiente bisectriz, la de 15-16. La hacemos como el resto del patio hacia adentro, hacia el patio. Es un ángulo obtuso. Dibujamos un primer arco y otros dos arcos con un radio algo mayor. Vamos a ver cómo nos cabe. Mirad, como veis, hemos dibujado el primer arco hacia la derecha y los otros dos los vamos a dibujar hacia la izquierda, que tenemos más espacio libre, tal y como podéis ver. Esto se puede hacer sin problemas. La única condición es que arcos 2 y 3 tengan el mismo radio. Se cortan en ese punto que unido con el vértice me da la bisectriz que estoy buscando, ahí la veis, 15-16, que corta a 6-15. En ese punto, el juego numérico de siempre, el número que se repite en este caso es el 15, me queda el 6 y el 16, que son esas dos líneas que veis ahí. Me toca prolongar 16 hacia la izquierda hasta que corte a la vertical 6 en un punto que me va a determinar la línea a seguir. Ahí tenéis el punto, unido con la intersección anterior, me da
la línea a continuar. La siguiente bisectriz va a ser la del ángulo recto inferior izquierdo, 6, 7, que ocurre lo mismo que arriba, que como son horizontal vertical, simplemente con una escuadra a 45 grados puedo hallar dicha bisectriz. Dibujamos dicha bisectriz directamente, que sería 6, 7, que corta a 6, 16 en ese punto. El número que se repite en este caso es el 6, y los restantes son el 16 y el 7, que son esas dos líneas. Se van a cortar por la parte derecha. Vamos a prolongarlas para que se corten, 16 hacia abajo y 7 hacia la derecha, en horizontal. Veis que todo el rato se va repitiendo el mismo procedimiento. Ya estamos llegando casi a 8,17. Ahí tenéis esa bisectriz, 7,16. Vamos a continuar con la bisectriz 7,8. La dibujamos también hacia afuera, un ángulo mayor de 180, primer arco, y para los arcos 2 y 3 me toca abrir un poco el compás, ampliar el radio, tal y como podéis ver, apurando, como veis, hasta el límite de la pantalla. Dibujamos la bisectriz 7,8, tal y como podéis ver, que corta a 7,16 en ese punto, y nos quedamos, el número que se repite es el 7, nos quedamos con el 16 y con el 8, que como veis se cortan en ese punto, que me dice la dirección de cómo sigue. Pues bien, ese 16,8 corta a 17,8 en ese punto, el número que se repite es el 8, y me quedaría 16,17, que sería la bisectriz que me queda por dibujar. Pues de esa manera termina la parte izquierda de mi ejercicio, uniendo esos dos puntos que veis, que es la bisectriz 16-17. Ya tenemos la parte izquierda, pues de una manera muy parecida vamos a desarrollar la parte derecha. Empezando a hacer bisectrices, de las primeras bisectrices que se vayan cruzando con esa horizontal por la que hemos empezado, 3, 9, es decir, continuamos con la 9, 10. Bisectriz de 9, 10. Ahí la tenéis. Unimos el punto de intersección con vértice y tenemos 9, 10, que corta 3, 9 en ese punto que veis. El número que se repite va a ser el 9 y los otros dos van a ser el 3 y el 10. Que como veis son esos dos. Me toca prolongar 10 hacia arriba hasta que corte a 3. Y de esa manera va a continuar mi línea de cubiertas. Todo el rato se repite lo mismo. Ahí tenéis la línea, la bisectriz 3,10. Esta línea parece que no corta a ninguna bisectriz, ni a 3 ni a 2,3. Vamos a ver 2,3.
Vamos a hacer la bisectriz, pero me da la sensación de que no la corta. Entonces, si nos encontramos estas situaciones, lo que tenemos que hacer es, de la misma forma, tenemos que seguir de la misma forma que hemos comenzado el vídeo, es decir, atender a dos líneas que estén enfrentadas en un espacio estrecho, por ejemplo, 2,18. Vamos primero a dibujar la bisectriz 2,3, pero si no me funciona, voy a hacer la bisectriz de 2,18 o de 18,10. Mirad, efectivamente, aquí tenemos la bisectriz 2,3 que no corta a 3,18. A 3,10, perdón. Ahí sería 2,3. Entonces, como me sucede eso, pues vamos a hacer la bisectriz de 2,18. Prolongamos 18 hacia arriba y prolongamos 2 también hacia arriba. Y ahí sí que me toca hallar la bisectriz, de un ángulo, como veis, bastante agudo. Abrimos el compás bastante para ganar precisión en este primer arco, y en el segundo vamos a reducir el radio. Para que estos dos últimos arcos se corten en un ángulo no demasiado agudo, y eso también me da precisión. Ahí tenéis la línea 2,18. Esta sí que va a cortar a 2,3 y me va a ayudar a continuar por esa zona. Corta ahí, en ese punto, el número que se repite en este caso es el 2, y los que no se repiten son el 3 y el 18, que son esos dos números, son esas dos líneas que veis ahí marcadas en rojo. Me toca prolongar 3 hacia la derecha hasta que corta 18 en ese punto, que unido con la intersección anterior me da, ahí tenemos 3,18 que corta a 3,10 en ese punto que veis. Corta a 3,10, el número que se repite es el 3, o sea que lo eliminamos, y nos quedamos con los otros dos, que son el 18 y el 10. Que son esas dos líneas que veis. Me toca prolongar hacia abajo el 18. Y de esta manera continuamos. La siguiente bisectriz parece que va a ser 18-19. Así que la dibujamos también hacia el patio. Primer arco. Segundo y tercero. Utilizamos el mismo radio para los tres en este caso, ya que podemos, por ser un ángulo agudo. Ahí la tenéis, 18-19, que corta 10-18 en ese punto. El número que se repite es el 18 y los otros dos son el 19 y el 10, que son esos dos marcados en rojo. Me toca prolongar 19 hacia la izquierda hasta que corte a 10. Y de esa manera va a continuar mi cubierta por la parte inferior derecha. Por ese punto de intersección unido con la intersección anterior me va a dar 10-19. La próxima bisectriz parece que va a ser 10-11.
El segundo arco, vamos con el tercero. Como veis, apurando ahí al límite de la pantalla. Y ese punto de intersección hallado, unido con el vértice, me da 10, 11. Que corta a 10, 19 en ese punto. El número que se repite va a ser el 10. Y los que no son 11 y 19, que como veis son dos líneas paralelas horizontales. Como son paralelas y no se cortan, la línea resultante va a ser paralela también a estas dos. Así que paralelo a 19, dibujamos 11, 19. Continuamos con la bisectriz 11, 12. Concentro en el vértice primer arco, que corta a 11 y 12 en dos puntos, que van a ser centros de otros dos arcos, que van a tener el mismo radio, que va a ser mayor al primero. Arco 2 y arco 3. Se cortan en ese punto, unido con el vértice. Ahí tenemos 11, 12. 11, 12 corta a 11, 19 en ese punto. El número que se repite en este caso es el 11. Y los dos restantes son el 19 y el 12, que son esas dos líneas marcadas en rojo. Me toca prolongar 19 hacia la derecha hasta que corte a 12 y por ese punto, unido con la intersección anterior, ahí está 12, 19. Continuamos con la bisectriz de 19, 20. La dibujamos hacia el patio, tal y como veis. Veis que se va cargando un poco el dibujo de todas estas líneas auxiliares. Las estamos dibujando en rojo para luego poder remarcar la solución y que se vea claramente sobre todas estas líneas de construcción. Recordamos que estamos haciendo la bisectriz de 19, 20. Hemos hallado ese punto que unido con el vértice me da dicha bisectriz. Ahí estaría 19, 20 cortando a 12, 19. Podríamos continuar por ahí abajo, pero vamos a continuar por la parte superior, por el patio, por los aleros 18 y 21. Bisectriz también, por ahí, si recordáis, teníamos la bisectriz ya dibujada 2,18, la que nos había servido para desatascar el ejercicio cuando no teníamos una intersección clara con otra bisectriz. Ahí la tenéis, 18, 21, que corta a 2,18 en ese punto. El 18 se va fuera y me quedo con los otros dos números que son el 2 y el 21. Que son esas dos líneas, esos dos aleros marcados en rojo. Me toca prolongar 21 a la izquierda. Tal y como veis, y prolongar un poco 2 hacia abajo. Para hallar ese punto de intersección que me va a determinar la dirección de la próxima línea de cubiertas. Ahí la tenéis.
2, 2,21. Seguimos con la bisectriz de 1, 2, que no parece que vaya a cortar a 2,21. Primero, y luego probablemente vamos a continuar con la bisectriz de 1,13. Ya que esas dos bisectrices parece que se van a cortar entre ellas antes de cortar a 2,21. Ahí tenéis la bisectriz 1, 2. Y a continuación vamos a hallar la de 1,13. No os confundáis que parece un ángulo recto, pero no lo es, ya que 13 no es vertical. 1 sí es horizontal, pero 13 no es vertical. Hallamos la bisectriz, como siempre, hacia afuera también. Mirad la cantidad de líneas que estamos dibujando por la parte exterior de los aleros. Todas estas líneas me las estoy ahorrando en la parte interior. Aparte, al tener espacio por fuera, puedo utilizar radios mayores que me dan más precisión en el dibujo. Ahí tenéis la bisectriz 1,13 que corta a 1,2 en ese punto que veis, y lo de siempre, el número que se repite, que es el 1, lo eliminamos y nos quedamos con los otros dos, que son 2 y 13. Que son esas dos líneas que me toca prolongar hacia arriba para lograr que se corten. Prolongamos 13. 2 ya estaba prolongado, así que unido con la intersección me da 2,13. Lo prolongo hasta que corta a 2,21. En ese punto de ahí, y lo de siempre, el número que se repite, que es el 2 fuera, nos quedamos con los otros dos, que son 13 y 21. Que son esos dos aleros que veis ahí marcados en rojo. Me toca prolongar 21 hacia la derecha para lograr que corte a 13 en ese punto hacia donde va a ir la próxima línea de cubierta. Y la numeramos. 13, 21. Y así seguimos, ya quedan pocas líneas. La siguiente bisectriz va a ser 20, 21. Abrimos el compás lo máximo que podemos para que nos dé. Primer arco. Abrimos un poco el radio para ocupar una zona con pocas líneas. Y dibujamos la bisectriz 20-21, que corta a 13-21 en ese punto. Y como siempre, el 21 se repite fuera y me quedo con los otros dos, que son 20 y 13. Me toca prolongar hacia arriba ese 20 para que corte al 13, que ya lo había prolongado antes, en un punto hacia donde va a ir la nueva línea de cubiertas. En la línea 13-20. Ahí la tenéis. Ya me quedan pocas bisectrices. No sé si esta es la última ya. La de 12-13. Tenemos bastante espacio hacia afuera, así que la dibujamos hacia afuera, hacia la derecha, tal y como veis. Primer arco. Y para el segundo y tercer arco utilizamos un radio bastante mayor.
Ahí lo veis. Esa sería 12-13, que corta a 13-20. El 13 se repite, va fuera, y me quedarían el 12 y el 20. 12 y 20, que son esas dos líneas que veis marcadas en rojo. Si venimos desde el otro lado, desde la parte de abajo, también, como veis, eliminaríamos en este caso el 19 y nos quedaríamos también con el 12 y con el 20. O sea que el resultado de unir estas dos líneas sería la última línea de cubiertas que me queda en el ejercicio. Con esto terminaríamos todas las líneas que vamos a necesitar para terminar nuestra solución. Ahí estaría el ejercicio resuelto. ¿Qué me falta? Me falta regruesar la solución. Para empezar, vamos a dibujar con una línea más gruesa toda la línea de aleros que ha sido el enunciado. Los aleros exteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y luego los aleros de los patios, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y a continuación empezamos a dibujar también con una línea más gruesa ya líneas definitivas. Empezamos, por ejemplo, por ese 14, 15, 5, 6, 5, 14, 4, 5, 6, 15, 15, 16, 6, 16, 6, 7, 7, 16, 7, 8, 8, 16, 16, 17, 17, 8, 4, 17, 14, 17, 4, 14. Tenemos que estar atentos para no confundirnos en las líneas que sí hay que marcar y las que no. Es muy importante. 4, 8, 3, 4, 8, 9. Dibujamos cada bisectriz hasta que se encuentra con la siguiente bisectriz. Y luego siempre desde ese corte va a haber una línea que vaya a una esquina de aleros. Siempre. O casi siempre, porque justo ahí no sucede. Dos 18, 18, 21, 2, 21, 2, 13, 1, 2, 1, 13, 13, 21, 20, 21, 13, 20, 12, 13, 12, 20, 19, 20, 12, 19, 11, 12, 11, 19, 10, 11, 10, 19, 18, 19 y por último 10, 18. Ahora sí que tendríamos completamente definida la vista en planta de este plano de cubiertas inclinadas. Así que con él tendríamos ya el ejercicio completamente terminado también. Resolución de cubiertas inclinadas de esta forma bastante irregular, con dos patios. Así que nada, espero que haya sido un buen ejemplo para que aprendas y sepas afrontar cualquier ejercicio de resolución de cubiertas inclinadas cuando
los faldones tienen la misma pendiente y los aleros son horizontales y a la misma altura. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya resultado útil. Si es así, no te olvides de suscribirte al canal, de hacer like y si nos quieres apoyar, que sepas que lo puedes hacer a través de los Super Thanks de YouTube, haciéndote miembro del canal o bien a través de Patreon. En cualquier caso, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Un saludo.